El 29 de enero del año 2020 se declaró acá en el norte de la provincia, más precisamente en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, departamentos donde está concentrada la mayor cantidad de poblaciones indígenas de la provincia, se declaró la emergencia sociosanitaria por motivo de que se tomó en ese momento cuenta del fallecimiento de 9 niños y niñas huichí por causas vinculadas a desnutrición. A partir de ese momento, bueno, distintas organizaciones de la sociedad civil nos hicimos también como presente en territorio para acompañar los procesos organizativos de las comunidades a los fines de también poder monitorear y asegurar el cumplimiento de los derechos vulnerados que estaban estructuralmente siendo y sistemáticamente siendo vulnerados por décadas. Durante todo el proceso del año pasado, ya en el 2021, más concretamente desde ASIG estuvimos yendo una vez por mes a distintas comunidades de estos territorios a realizar talleres con las comunidades a los fines de poder compartir herramientas jurídicas de derechos colectivos, de pueblo indígena, de niñez indígena, y así también poder relevar y acompañar ante las principales problemáticas que venían aconteciendo en estas comunidades. A fines del año pasado y durante todo este contexto que vengo describiendo, veníamos justamente visualizando que pese que se había declarado esta emergencia, vale recordar punto aparte que esta declaración de la emergencia implicaba que tanto el Estado en sus distintas órbitas dirigían los máximos esfuerzos presupuestarios en términos de política pública dirigidos a mitigar estas situaciones. Bueno, pese a que esta declaración obligaba a esto, lo que empezamos a visualizar en territorio que lamentablemente no estaba siendo suficiente porque estas problemáticas, es decir, estas condiciones que fundamentaron esta declaración de emergencia seguían persistiendo. Al día de la fecha, se decidió generar una visita conjunta entre distintas organizaciones que concluyeron el viernes pasado en un encuentro que coorganizamos junto con comunidades huichí, guaraní, toba y organizaciones de la sociedad civil en un encuentro de salud intercultural donde participaron más de 70 referentes y referentas indígenas de estos tres departamentos, donde tenía dos objetivos principales este encuentro. Primero, hacer un diagnóstico a 2 años de declarar la emergencia sociosanitaria, justamente cómo habían implicado y si se había mejorado en algunos aspectos esta declaración de emergencia. Y por otro lado, a la tarde charlamos y conversamos sobre una ley provincial que tenemos acá en Salta, una ley provincial sobre salud intercultural, que lamentablemente, por más que está vigente hace más de 6 años, no se viene cumpliendo. Entonces, un poco también la idea poder conversar de esa ley y hablar de propuestas para su reglamentación. Bien. Respecto al primer punto, bueno, un poco como te mencionaba, lamentablemente a partir de estas comisiones de discusión y debate donde se dieron entre los distintos referentes y referentas, se puede concluir que pese a esta declaración de la emergencia, lamentablemente el cuadro situacional que dio origen a esta declaración no se ha podido revertir, ¿no? En cuanto a acceso al agua y a la salud principalmente. Sí, y Pablo, te quiero preguntar respecto a qué rol ocupan, digamos, a la hora de tener que interactuar con el Estado provincial, ¿no? Porque después del ejemplo que vos nos has dado, se ve que hay un trabajo horizontal entre las organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, con la forma de organización que tienen las comunidades, ¿no? Pero a la hora de interactuar con el Estado provincial, ¿existe esa misma equidad o es el Estado que viene a bajar una línea con un programa, un proyecto, un plan que es totalmente verticalista y donde las comunidades solamente están ahí en un lugar pasivo sin tener un rol activo y así poder ellos transformar su realidad y mejorar y hacer más eficiente incluso los recursos? Bueno, esto es importante lo que mencionás. Incluso nosotros en diciembre presentamos justamente un amparo contra el Estado provincial para que se aplique esta ley que te mencionaba recién en la pregunta anterior, y en esa demanda justamente también demandamos que se implemente lo que es el derecho a la consulta y participación indígena respecto a la política sanitaria desarrollada en estos territorios, porque otra de las cuestiones que fuimos tomando cuenta es que todas las acciones que se venían dirigiendo en el marco de esta emergencia no contaban con un proceso de consulta y participación de las comunidades técnicamente beneficiarias. Claramente esto en el marco de violación a un respeto a un derecho que está garantizado constitucionalmente. Esto no solamente lo hemos marcado nosotros, también hay un informe bastante reciente de Naciones Unidas donde da cuenta de esto, que pese a algunos avances que en ese informe configura Naciones Unidas en su visita en estos territorios, también marca justamente que hay una grave falta a garantizar este derecho a consulta que está obligado el Estado.
Sin embargo, más allá de eso, bueno, hemos tenido también en estos días una reunión con el ministro de Salud, particularmente por esta agenda de salud intercultural y esta ley en particular que no se está cumpliendo. Y bueno, él garantizó en esta última reunión en que esta ley se iba a reglamentar y que se iba a haber un proceso participativo por parte de las comunidades en el proceso de reglamentación. Esperemos que esto se cumpla, pero como te decía recién, en términos más estructurales, para hacer diagnósticos más generales, es un derecho que no se viene cumpliendo por parte del Estado. Sí, tal cual, ¿no? Y creo que de todas las experiencias que sobre todo en el norte de Salta se han dado, siempre el principal motivo de fracaso ha sido ese, ¿no? Porque llegaba el Estado o incluso otras organizaciones no gubernamentales, tal vez a nivel internacional, donde muchas veces no se tenía en cuenta la perspectiva, la mirada que se tiene sobre los problemas desde la propia comunidad, ¿no? La concepción, incluso en este caso, lo que es la niñez, lo que es la salud, por ejemplo, ¿no? Una definición tal vez muy diferente a la que maneja el Estado provincial salteño. Entonces siempre es necesario poder encontrar los puntos en común, poder afianzarlos, y respecto a aquellos donde hay diferencias, bueno, poder ver cómo trabajar y acercar las posiciones y así trabajar, porque si no siempre quedamos en lo mismo, y creo que las comunidades eso también en algún punto molesta y lleva muchas veces al fracaso. Sí, totalmente. Me parece que es clave para empezar a erradicar este concepto de extrema vulnerabilización, es considerar a los pueblos indígenas como sujeto colectivo de derechos. Y en ese plano, particularmente nosotros en Salta, estamos más obligados, si se quiere, que el resto de las jurisdicciones, porque somos una provincia que tenemos más de 500 comunidades indígenas pertenecientes a 14 pueblos, es decir, es la provincia con mayor diversidad cultural en términos de pueblos indígenas que en el resto del país. Entonces, claramente tenemos una obligación, si se quiere, extra de ejercer el paradigma de la interculturalidad en la política pública, y eso no es otra cosa que entender a los pueblos indígenas como sujeto de derecho y poder entablar diálogos en pie de igualdad, sobre todo vinculados a las políticas públicas que están destinadas a mitigar estas problemáticas. Sí, tal cual. Bueno, hoy, digamos, en esta situación, si lo ponemos en la práctica, ¿cómo hacen las comunidades originarias para acceder al sistema de salud? ¿Qué está pasando con el tema del agua, que sabemos que es un derecho humano fundamental hoy para un pueblo originario como para quienes no? ¿Cómo hace para sobrevivir, digamos, una comunidad hoy en el norte de Salta? Bueno, hay como varios aspectos en los que requiere el plano de salud. Hay distintas deficiencias. Por un lado, si se quiere, un tanto más cuantitativo, ¿no? Que requiere con la falta de insumos médicos, la falta de profesionales, la falta de infraestructura necesaria para generar intervenciones de mediana complejidad en los territorios, dio una demanda cuantitativa bien específica, y también, si se quiere, algo más en cuanto al abordaje médico hospitalario, donde también muchas veces miembros de las familias y las comunidades indígenas reciben malos tratos, discriminación, es decir, existe también un paradigma de discriminación vigente hacia las comunidades indígenas por parte del sistema sanitario. Es por eso que también nosotros hacemos tanto hincapié en esta ley que venía mencionando, porque esta ley, entre otros aspectos, garantiza lo que es la figura del facilitador intercultural bilingüe en los hospitales, que son justamente miembros de las comunidades que forman parte del sistema sanitario y que de alguna forma acompañan al paciente indígena, lo representan, no solamente buscando generar consentimiento informado por las distintas barreras, incluso idiomáticas, que existen en la interacción médico-paciente, sino también justamente para poder disminuir estos casos de malos tratos que también generan muchísima desconfianza para con el sistema de salud. Respecto al agua también estamos en una situación sumamente problemática y crítica, con un déficit en el acceso, no solamente en cuanto al acceso directo, sino a la potabilidad, ¿no? Porque muchas veces se terminan realizando pozos, pero cuando los pozos se realizan, el agua generalmente tiene un porcentaje muy alto de arsénico, lo cual lo torna sumamente poco sano para el consumo humano. Entonces hay distintas condiciones, hay distintas situaciones, depende del territorio y la comunidad, pero sí podemos concluir a partir de lo que venimos trabajando y sobre todo todos los testimonios que hemos escuchado en estos últimos días, es que existe sobre todo un acceso muy precario a este derecho, y claramente esto repercute en cualquier posible desarrollo de vida digna, ¿no? Porque si no hay agua potable, difícilmente hay acceso a la salud y a los demás derechos.